posible que la Iglesia pueda escindirse del poder absoluto y dominante? ¿Es posible que pueda separarse de la idea de administrar bienes y de administrar dinero, como en el caso del Banco del Vaticano? ¿Es posible que deje de existir un Estado Vaticano en el mundo de hoy? Todas estas preguntas y además acerca de la repercusión que puede tener en las pequeñas diócesis, en este caso de América Latina y particularmente de nuestra región, un impulso como que le está dando Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en este momento. Vamos a la segunda parte del informe. La iglesia de Santa Fe pasó por distintos estadios, ¿no? Resumiendo los últimos tiempos, bueno, más allá de Fasolino y la etapa de la década del 60, tuvo una iglesia de Monseñor Saspe, que fue un cura en serio, ¿no? Y fue un cura comprometido. Una iglesia que, inspirada en el Concilio Vaticano II, bueno, generó una apertura interesante en la gente, se metió con los problemas reales de la pobreza, de las villas. Surgió en Santa Fe con mucha fuerza el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Ahí estaba el cura Aguirre, Alberga, Gasparotto, Leyendecker, el cura Catena, el propio Trucco, bueno, en fin, ¿no? Un movimiento muy interesante que generó esta posibilidad de mucho acercamiento. Y es por eso digo, si a mí me preguntan qué tendría que hacer el Papa, es cumplir el Vaticano II, porque es importante de eso. El Vaticano II, que lo largó un Papa que tuvo el coraje de resistirse, que se haga, después el Vaticano dice muy bien, vamos a hacerlo, y prepara los documentos. Pero cuando va a haber la primera sesión que llegan los padres conciliares obispos de todo el mundo, resisten a esos documentos que había preparado, diríamos, el sector que se había empoderado, donde estaba la pedofilia, donde estaba, ¿cierto? Y me voy a decir, yo voy a respetar los gays, pero no voy a respetar el delito, cuando el sexo se usa como poder, ¿no es cierto? En la década del 60 y durante 2 años, el joven Jorge Bergoglio fue docente de literatura y psicología aquí en el Colegio Inmaculada, en la zona sur de la capital de la provincia de Santa Fe. Sus alumnos lo recuerdan con mucho afecto y lo sienten aún más cercano después de haber sido ungido Papa, el Papa Francisco. Soy exalumno del Colegio Inmaculada. Yo participé activamente de varios ejercicios espirituales ignacianos y en tercero y cuarto y quinto año estuve misionando. Fui a Santiago del Estero, estuve en el Impenetrable del Chaco. Fue ahí donde además de alguna manera abracé la vocación política, ¿no? Siempre lo digo como una anécdota que suena broma, pero es verdad. En algún momento sentí que iba a agarrar la política o que iba a agarrar el sacerdocio. Bueno, me terminé inclinando por la política porque la verdad que me pareció una herramienta mucho más ligada a la gente y además también porque creo que la vocación fue más fuerte, pero sí, yo creo que los primeros pasos de la política lo aprendí en el colegio, ¿no? y por la influencia que uno trae también de la casa. Saspe no era integrante ni adherente al movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, pero era un pastor en serio. Un pastor que, a pesar de lo que se ha escrito, un pastor que se opuso a la dictadura militar, que combatió la dictadura militar a pesar de sus posiciones institucionales en la conferencia episcopal, un cura que salvó a presos políticos. En Saspe hay testimonios por ejemplo, de Adán Campagnolo, que estuvo 1 año internado en el Hospital Cuyen cuando le perforaron la vejiga después de las torturas sufridas en la jefatura de policía. El exintendente Campagnolo, donde en la propia jefatura, en la visita de uno de sus hijos, se lleva escondida la ropa con sangre y se la entregan a Saspe como prueba de que lo estaban torturando. Esto fue dramático, estuvo 11 meses internados en el Hospital Cuyo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Rosúa,
y algunos otros presos políticos que Saspe ayudó a, digamos, a su liberación o a su blanqueo en su momento. Saspe fue encomendado por la Santa Sede cuando se hablaba del cura rojo que era Angelelli en La Rioja. Saspe va a La Rioja a auditar, entre comillas, la tarea pastoral del CELI. Y llega y concluye que Angelelli estaba cumpliendo fielmente con el Evangelio. Hoy hay una pluralidad y uno tiene que respetar esa pluralidad y la Iglesia tiene que avanzar, pero desde abajo. Y yo creo que aquí, cuando pasa en Santa Fe, ¿cierto? Viene también, acá viene un movimiento que había sido la consecuencia del Vaticano II, que fueron los curas del tercer mundo, ¿cierto? Eran los curas que querían hoy la vuelta, el Papa, que hoy eligen un Papa latinoamericano, era ese Concilio Vaticano II, que después tiene Medellín, que tiene Puebla, y había comenzado una iglesia de la base. La jerarquía se asusta, tiene miedo, nos ve como enemigos, prácticamente hace el desbande y forma, ¿cierto?, toda una serie de personas que prefieren la institución que el mensaje. Yo eso es lo que uno por ahí cuando era crítico con la iglesia, cuando es crítico a veces yo lo que notaba era eso, digamos, ¿no? Una iglesia en retroceso respecto a la cuestión territorial, una iglesia encerrada en sus dogmas y ajena a la realidad. Siempre preguntábamos con los compañeros dónde están los Angelelli, los Mujica, digamos, ¿no? ¿Dónde están los Saspe? Digo. Yo creo que el contraste fue Storni, que comienza su era en el arzobispado de Santa Fe como obispo auxiliar, en 1977, ya instalado el proceso. Bueno, algunos dicen que tuvo que ver el proceso con su designación, pero yo estoy más convencido que fue una imposición vaticana. Storni había estudiado teología en Roma y tenía muy buenas relaciones con el Vaticano. Llega y la iglesia de Santa Fe se transforma en una iglesia cerrada, absolutamente dogmática, la persecución a los carismáticos, la persecución a los curas que estaban comprometidos socialmente. Bueno, en fin, fue una iglesia pero muy cerrada en consonancia con lo que fue el proceso militar. Muere Saspe y bueno, a partir de allí se hace cargo Storni hasta lo que, bueno, fuimos conociendo. En el 94 la investigación de Arancibia, alguna tibia mención en los medios de comunicación. El único en aquel momento fue Rosario 12 con Carlitos del Frade, cuando esto, bueno, denuncia que existía una investigación, la justicia miró para otro lado en aquel momento. Esto se reactivó con Olga Warnat después y bueno, todo lo que surgió después, curas que habían sugerido a Storni que termine con esas prácticas, investigaciones paralelas que había hecho el cura Montini, que era el rector del seminario, acerca de la conducta de Storni con los seminaristas, las advertencias de Severino Silvestri, bueno, en fin, ¿no? Una serie, un cúmulo de informaciones que fue llevada al Vaticano y que recién aparecieron en la justicia, bueno, allá por el año 2002. ¿No? Bueno, se produce la renuncia de Storni y yo creo que hubo un cambio, ahí sí hubo un cambio más allá de lo que fue una etapa transicional en Santa Fe, pero de una bocanada de aire fresco, ¿no? A la iglesia de Santa Fe, que había permanecido muy cerrada en aquel tiempo. Bueno, el Papa me dijo una cosa que creo que lo dice siempre, y que a veces parece una muletilla, pero que es real. Recen mucho por mí. Yo tengo mucha expectativa de que el Papa Francisco pueda torcer definitivamente algunas cuestiones que la Iglesia por ahora no ha podido torcer. Y muy distinto aparece hoy, por ejemplo, en día, la posibilidad hasta que era impensable en la década del 90, de una mesa de diálogo político, por ejemplo, ¿no? Si en la época de la década del 90 había hasta casi una persecución a determinados miembros de la propia Iglesia por pensar evangélicamente distinto, imagínate lo que era con otras religiones
o con otros sectores que, no, que sean ajenos a la estructura dogmática de la Iglesia Católica. Tenemos que volver a darle más importancia y vigencia al mensaje de Jesús y a la horizontalidad y a las comunidades cristianas de base. Desde ahí podemos ir adelante. Yo creo que si no se da base a las comunidades cristianas de base, yo creo que no se sale de esto.